Muy bien, muy contenta. ¿Sí? ¿Cuántos años hace que tiene ese diagnóstico? Hace 7 meses. 7 meses. ¿Y cómo se está cuidando? Aparte de conocerse mejor a sí misma y a su biología. Bueno, intento... ¿Ha cambiado cosas? Es decir, ese camino al que hacía referencia Rosa Gainza, ¿realmente ha cambiado para usted su camino vital? Sí, bastante. Y además ahora soy consciente de lo que me hizo enfermar. Y eso es muy importante. ¿Intenta tenerlo dominado? Sí, un poquito. Por lo menos... No sé si voy a volver a caer, pero vamos, intentaré que no. Bueno, usted hará los posibles porque... Haré los posibles para que no pase. ¿Ha sido importante su entorno? Muchísimo. Ha tenido una ayuda familiar increíble, muy bien, un apoyo con todas las personas relacionadas con la nueva medicina, muy importante. Es decir, que usted lo recomienda, como lo los jabones. A todo el mundo. Le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Gracias. Ilse Gebele la conocieron en el programa anterior, es terapeuta, y ella tenía mucho interés en volver a remarcar la importancia que tiene dejar a nuestro cerebro en libertad, ¿no? Sería quizás la palabra, para que realmente pueda reaccionar y colaborar en ese proceso de curación a los que ha hecho referencia el doctor Hammer. Es decir, que las drogas que intentan paliar el dolor y sobre todo hacer perder la conciencia de ese dolor son las que usted intenta, con los enfermos que trata, intenta dejar de lado, ¿no? O que ellos quieran voluntariamente dejar de lado. Sí, es muy importante hablar del tratamiento del dolor. Podemos salvar muchas vidas. La medicina ortodoxa utiliza para el tratamiento del dolor sobre todo la morfina o derivados opiáceos. Y la nueva medicina dice un no rotundo al empleo de esto. Se entiende perfectamente. La morfina bloquea la natural tendencia del cerebro a curarse, cambia las oscilaciones cerebrales, hace que la gente sea apática, abúlica y no puede resolver realmente su conflicto. Así que la nueva medicina dice que no, y realmente nuestros pacientes no necesitan tanta morfina como se piensa generalmente. Pero usted sabe, señora Gebele, que muchas personas dicen es que yo no soporto el dolor, no tolero el dolor. Quizás cada persona tenga un umbral de resistencia al dolor distinto, pero también hay una forma un poco, dijéramos, mental, ¿no?, de enfrentarse a ello. Pero si el dolor va asociado al miedo y al pánico, miedo y pánico al cáncer y a la muerte, se agrava enormemente. Nuestros pacientes saben desde las leyes biológicas de la nueva medicina que solamente aparece dolor en la segunda fase, en la fase de sanación. Bueno, hay algunos tipos de enfermedad que, por ejemplo, la angina de pecho cursa con dolor en la fase activa, ¿no? Pero eso no es la norma. Entonces, saber esto, nuestros pacientes asumen perfectamente su dolor. Bueno, perfectamente quizás no del todo, pero no sufren un dolor total, lo que se llama dolor total. Quizás dolor porque psíquico y físico. Lo han desligado del miedo, quizás. Exactamente, porque el psíquico desde luego está eliminado. Sigue el dolor físico, lógicamente, pero lo toman como un trabajo importante que hay que hacer, algo muy importante en su vida y que los lleva adelante, es beneficioso y bueno. Lo que pasa es que esto choca con la tendencia que hay ahora en los tratamientos del dolor, esa nueva estética, esta nueva sensibilidad, quizás casi sensiblería que tenemos con el dolor, esta nueva casi estética y ética, como digo, del dolor, choca porque hay que eliminarlo como un mal. El dolor tiene su significado, como ya hemos explicado, paraliza, entre otras cosas. En un problema de cáncer óseo, con esa lisis, con esa pérdida de masa ósea, si yo me muevo alegremente porque estoy sedado, pues puede haber fracturas. Así que esto es programado por la naturaleza. Entonces, claro, mientras muchos o algunos por lo menos médicos consideran, y ahora son palabras textuales, consideran que la morfina o los derivados opiáceos hacen menos daño que una taza de chocolate y que lo administramos como el café en la merienda y que lo único, y esto pues vaya cinismo, ¿verdad? Lo único que, la desventaja que tiene la morfina es que es muy, muy barata, pues mientras estamos con esta idea y esto es realmente grave. Y sobre todo si en este momento el paciente decide no quiero morfina ni derivados opiáceos,
que tengamos que oír, pues búscate otro hospital, o sea que como si no pudiéramos ya decidir sobre nuestro propio tratamiento. Entonces quiero llamar la atención que tenemos derecho a nuestro tratamiento, que entendemos el dolor, por supuesto, lo sufrimos y lo pasamos, pero es totalmente distinto. Le agradezco también su presencia. Itziar Orube, buenos días. Hola. Ella coordina el grupo de apoyo a la nueva medicina en España y sabe de la cantidad, toneladas sería una exageración, pero muchísimas cartas y llamadas telefónicas que el equipo de preguntas y respuestas ha atendido. Y no solamente el equipo de preguntas y respuestas, porque todos los centros territoriales de Televisión Española se vieron bloqueados los 2 días de emisión de este programa. ¿Existe ya posibilidad de recibir información directamente en España o debemos seguir remitiendo a los telespectadores a la clínica directamente a la clínica del Dr. Hammer, o a la clínica, al consultorio del Dr. Hammer? Yo diría que hoy por hoy todavía tenemos que dar el teléfono de la editorial de Alemania. De Alemania, y luego ellos, según su criterio, ya irán mandando a los pacientes donde proceda. Porque hay que decir la verdad, y es que... Micrófono así, por favor. Mejor. Hay que decir Gracias. la verdad, y es que todavía tenemos una infraestructura insuficiente para todas las necesidades que hay. Y sería muy necesario poder tener un hospital, además un hospital universitario. Creo que sería un deber del gobierno ofrecer un hospital universitario a una medicina sin hipótesis, a una medicina científica, y además universitario para que se pudiera beneficiar pues toda la gente, no solamente los ricos, que sería en caso de un hospital privado. Pero se está hablando de España, supongo que esa misma petición se podría hacer a nivel internacional. Claro, pero bueno, cada uno que lo haga en su sitio. Nosotros ya nos estamos agrupando, ya somos muchos, la verdad que estamos agrupándonos para empezar por lo menos reivindicando que se nos trate con la medicina que queramos. Me gustaría, si no le importa, me deja el micrófono, se lo voy a pasar a otro de los doctores que trabaja según la terapéutica del Dr. Hammer. Buenos días. Buenos días. El doctor José María Manjón. Yo no sé si es fácil o difícil en estos momentos compaginar este tipo de tratamientos con la tendencia general o el conocimiento que se tiene en general sobre las enfermedades y sobre el cáncer, sobre la muerte incluso. De alguna manera ha salido, ¿no?, de una forma velada en la conversación con la señora Gebele. Sí, bueno, actualmente el problema que plantea la nueva medicina es que hay una concepción del paciente de que necesita tomar algo. Claro. O sea agua bendita o sea lo que sea. Entonces, a veces en la nueva medicina se utilizan también sustancias. O sea, no es que no se usa nada. O sea, y dice el paciente, bueno, y entonces, ¿no? Y se queda bloqueado él, sino que realmente solo en un momento determinado, o sea, si las complicaciones de la curación, porque yo también quería comentar un poco que a veces en la curación surgen complicaciones porque el conflicto ha durado mucho tiempo o porque, bueno, ha habido una recidiva del conflicto o otras situaciones que se pueden plantear. Generalmente lo que se produce en la fase de curación es un edema en el cerebro y a veces es necesario utilizar una sustancia como el corticoide, por ejemplo. O a veces para los dolores, por ejemplo, también se puede utilizar una sustancia como paracetamol. O sea, que que todo el mundo puede conseguirlo. Es decir, que hay armas que no interfieren demasiado y que pueden ser útiles. Sí, el problema fundamental es no solo que el paciente lo entienda, el entorno familiar, el entorno médico, porque claro, él va a su médico y le dice, pues no sé, y viene, por ejemplo, a la nueva medicina y le explica otra cosa, porque en realidad para el cáncer lo que existe actualmente es una pseudoterapia, no es una terapia, es una pseudoterapia paliativa, o sea, y de hecho te dicen, esto es para paliar el dolor, para paliar... Entonces la nueva medicina lo que realmente pone énfasis es en unas leyes. Claro, y en la posible curación. Exactamente. Me gustaría que Jorge Pérez Calvo, que es dietoterapeuta, es médico naturista, nos dijera si realmente una alimentación X es cancerosa y si realmente hay cosas que deberíamos eliminar de nuestra alimentación o, teniendo en cuenta los fundamentos de la nueva medicina, cuidarse y con comer cosas sanas hay suficiente. Bueno, es cierto que se dice que hay un cierto tipo de cancerígenos, un cierto tipo de productos que producen una propensión hacia el cáncer. Eso está de alguna forma reconocido dentro de una cultura sanitaria general, ¿no? Yo en mi experiencia, hasta conocer al Dr. Hammer, he tenido la experiencia de ver pacientes que se curaban
adoptando cambios en su estilo de vida y en su alimentación, y quizás de alguna forma, mediante el cambio alimenticio, cambiando su estilo de vida, y algunos se curaban de cáncer y otros no se curaban.